A ver, hay una pregunta que, una vez que la escuchas, se te queda. Si desde cierta perspectiva psicoanalítica se dice que las niñas sienten envidia del pene, ¿por qué los hombres no sienten una envidia parecida por los senos o el útero? Es una pregunta excelente y es justo el punto de partida del texto que vamos a analizar hoy. Nos vamos a meter de lleno en los argumentos de un texto de Hernando Bernal que se llama Así sin más, ¿por qué los hombres no envidian los senos? Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es esa, desentrañar la lógica del autor para responder a esa pregunta. Esto significa que nos vamos a tener que meter en conceptos psicoanalíticos, a veces un poco densos, sobre la diferencia sexual, el deseo. Y es importante aclarar algo desde el principio. El mismo autor lo dice. Esta pregunta no surge de la nada. Muchas veces es una especie de contraataque, ¿no? Una reivindicación que cuestiona por qué todo en la teoría freudiana parece girar en torno al falo. Claro. Así que, para que quede claro, nuestro objetivo no es juzgar la teoría, es entender con lupa la respuesta que da este texto. Vamos a seguir el hilo de pensamiento de Bernal. De acuerdo. Me parece un excelente plan. Entonces, empecemos a desglosar esto. El autor arranca reconociendo que este es un punto de choque histórico, sobre todo con el feminismo. Y lo primero que hace es descartar una solución que podría parecer, pues, obvia, la idea de una justicia distributiva. Justo. Ese es el primer obstáculo. La idea intuitiva de decir, bueno, no hay problema. Los hombres tienen pene, las mujeres tienen senos y útero. Y listo, todos contentos, estamos a mano. Bernal dice que eso, desde el psicoanálisis, es un error de base. ¿Por qué un error? Digo, suena bastante equitativo. Porque busca poner a hombres y mujeres en una posición de igualdad, de homogeneidad, como si fueran dos equipos con el mismo número de jugadores. Y la teoría psicoanalítica que él defiende se construye justo sobre lo opuesto. No sobre la igualdad, sino sobre la diferencia. O sea que la identidad sexual no se define por una lista de órganos que cada uno tiene. Exacto. No es un inventario. Se define por cómo la psique se relaciona con un solo elemento que simboliza esa diferencia. Ok. Entonces no se trata de tener una lista de ventajas biológicas para cada sexo y ver si están balanceadas. La cosa es que hay un elemento que lo desequilibra todo. A propósito. Exactamente. Es como, piensa en un semáforo. La luz roja no es en sí misma detenerse. Es un plástico con una luz. Pero en nuestro sistema, esa luz adquiere un valor simbólico que organiza todo. Crea orden, crea diferencia. Entiendo la analogía. Y para esta teoría, ese semáforo, ese símbolo, es el falo. Precisamente. Por eso, desde esta lógica, proponer a los senos como un equivalente es como querer que la luz verde también signifique detenerse para que sea más justo. No funciona así dentro del sistema. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la pregunta del millón es, ¿por qué el pene? O, para ser más exactos, ¿por qué el falo como concepto simbólico? ¿Qué tiene de especial para ocupar ese lugar y no, por ejemplo, la capacidad de gestar, que es bastante única? El texto nos lleva directo al corazón de la teoría freudiana que usa Bernal. Y la idea es radical. La posición sexual de una persona se define por su relación con ese único significante. Y esa relación es asimétrica. Se reduce a dos opciones: tenerlo o no tenerlo. Un momento, para no perdernos en la terminología. Cuando decimos falo, no hablamos solo del órgano físico, del pene, ¿verdad? Es más como la idea de tener el poder, la pieza clave. Esa es la distinción crucial. El pene es la anatomía. El falo es el símbolo de poder, de completitud, de privilegio que culturalmente se asocia con ese órgano. Un hombre tiene un pene, pero su psique se estructura en torno a tener el falo, o sea, ocupar esa posición simbólica. Ok, aclarado. Entonces, tenemos esa dualidad, tener o no tener el falo, sin grises. Y el texto dice que cada lado de esa moneda produce un efecto psicológico totalmente diferente. Completamente distinto. Para el niño, que anatómicamente tiene el pene y se identifica con tener el falo, el gran drama de su vida psíquica es la posibilidad de perderlo.
Su identidad se forja en el miedo. Freud lo llamó la angustia de castración. Ah, ahora lo veo. O sea, la angustia de castración no es un miedo literal al daño físico, sino el miedo a perder tu lugar en el sistema, a dejar de ser el que tiene el símbolo de poder. Más que para la niña, la historia es al revés. Su drama psíquico, según esta teoría, arranca cuando constata que no lo tiene. Y esto desencadena lo que se conoce como la envidia del pene. Que de nuevo no es solo querer el órgano físico. No, es desear el poder y el estatus que ve asociados a él en la figura del padre, de los hermanos. Su identidad se construye en torno a una falta, a algo que percibe que le fue negado. Entonces, el niño vive con el miedo a perder lo que tiene, y la niña vive con el deseo de obtener lo que no tiene. Miedo contra anhelo. Esa es la simetría fundamental. Y para que no quede duda, el autor cita a Jacques Alain Miller, una figura clave del psicoanálisis lacaniano. La cita es muy, muy directa. Sí, la leí. Es bastante contundente. Dice, y cito, «Hasta hoy es un hecho que un tengo esencial, primordial, recae sobre el pene». Es una forma de decir que en el mapa de la psique que esta teoría dibuja, solo hay un tesoro, uno, y ese tesoro es el falo. Entendido. La lógica interna es clara. Pero eso me lleva de vuelta a la pregunta original. Si todo es tan asimétrico, ¿qué pasa del otro lado? La teoría explica por qué la niña envidiaría el falo, pero ¿por qué el niño no mira los senos o el útero y siente una falta similar? Y aquí es donde el argumento de Bernal se vuelve quizás más polémico. No responde con una construcción teórica súper compleja, sino con lo que él presenta como una afirmación empírica, un dato de la realidad clínica. ¿Y cuál es esa afirmación? Sencillamente, que eso no pasa. Bernal afirma que es un hecho clínico, observable, que los hombres no experimentan la falta de senos como una castración. No existe una envidia del útero que sea psíquicamente equivalente. El texto es muy claro. Los hombres no envidian a las mujeres por su posesión de senos y útero. Pero, espera, ¿eso de que es un hecho observable? Suena un poco a argumento circular, ¿no? O sea, ¿no podría ser que la misma teoría entrena a los clínicos para ver solo lo que la teoría ya predice? ¿Cómo estar seguros de que no es un sesgo de confirmación? Esa es exactamente la crítica que se le puede hacer, y es muy potente. El autor, sin embargo, lo ve al revés. Desde su perspectiva, la teoría no inventa la envidia del pene, la encuentra en la clínica, en lo que las pacientes dicen y sienten. Y en esa misma práctica, argumenta él, simplemente no se encuentra una envidia masculina paralela. Por lo tanto, la teoría no necesita explicar algo que, para él, no existe. O sea que para el autor, la respuesta a ¿por qué los hombres no envidian los senos? Es en gran parte un simple «porque no lo hacen». Lo da como un dato de la realidad, y la teoría se construye a partir de ahí. Es una parte fundamental de su argumento, sí. Lo presenta no como una deducción, sino como un punto de partida. La angustia del hombre, según esta visión, está siempre ligada a la posible pérdida de lo que tiene, o sea, el falo, no al anhelo por lo que no tiene. De acuerdo, aceptando esa premisa por un momento para seguir el argumento. El texto no se queda solo ahí, presenta un último argumento, que él mismo llama radical y que parece mucho más funcional, casi biológico. Sí, es el golpe final de su razonamiento. Después de lo simbólico y lo clínico, lo ancla en una función muy concreta. Y lo hace con una frase que, bueno, va directo al grano. Con los senos no se puede copular, es con el falo con el que se copula. Vaya, esa es una frase increíblemente directa, casi brutal. Lo es. Y con esa afirmación el autor cambia el foco. Deja lo simbólico y se va a la función biológica en el acto sexual de penetración. Para Bernal, esta función del falo es irreemplazable y es lo que le da su primacía. No importa qué otras capacidades tenga el cuerpo femenino, el acto de la cópula, como él lo entiende, depende del falo. Entiendo el argumento, pero es una visión muy restrictiva de la sexualidad, ¿no? Al centrarlo todo en la penetración, no está la teoría dejando fuera un universo de otras formas de placer, de intimidad. Por supuesto. Y esa es una de las críticas más fuertes a esta línea de pensamiento. Define cópula de una manera muy específica y saca conclusiones universales de ahí. Pero para seguir su lógica, es un paso clave. Y para reforzarlo,
usa un ejemplo. Sí, el ejemplo sobre las relaciones entre mujeres. Exacto. Menciona que las mujeres que tienen relaciones sexuales entre ellas a menudo usan objetos fálicos para, en sus palabras, simular dicha unión. Para Bernal, esto es la prueba definitiva de la centralidad no solo simbólica sino también funcional del falo. Su argumento es que, incluso sin un cuerpo masculino, el falo como función u objeto sigue presente. Es un argumento que, sin duda, genera debate. Pero dentro de la lógica del texto cierra el círculo. Si la cópula es el acto central y el falo es indispensable para ese acto, entonces es lógico que sea el símbolo principal. Has captado perfectamente la estructura de su razonamiento. Esos tres pilares sostienen toda la respuesta. Bueno, recapitulemos para tener el mapa completo. Si tratamos de resolver este enigma según el texto, tendríamos 3 pistas principales. Yo las resumiría así. La primera es la del significante único. La idea de que no se pueden intercambiar órganos como si fueran cromos. Hay uno solo, el falo, que marca la diferencia. La segunda pista es la de la asimetría psíquica, el miedo a perder contra el deseo de tener, y la afirmación clínica de que no existe una experiencia masculina paralela de falta respecto a los atributos femeninos. Y la tercera y última es el argumento radical y funcional. La centralidad de la cópula. La idea de que el falo tiene una función irreemplazable que le otorga una primacía práctica. Lo que me parece fascinante de todo esto es ver cómo una teoría arma una respuesta tan arquitectónica a una pregunta que parece sencilla. Toda una visión sobre la identidad se construye sobre un único elemento simbólico, que además deriva de la anatomía. Lo que este texto muestra es el poder de un sistema de pensamiento que es muy coherente consigo mismo. Una vez que aceptas la premisa inicial, que el falo es el significante, todo lo demás se despliega con una lógica casi matemática. Sin duda, y nos deja con una pregunta importante para pensar, una que va más allá de este texto. Si hiciéramos un ejercicio mental y aceptáramos que el símbolo de la diferencia sexual no tiene por qué estar ligado a la anatomía como propone esta teoría, ¿qué otros conceptos o símbolos podrían cumplir esa función en la forma en que entendemos la identidad hoy en día?